Hola, buenas tardes a todos los que están conectados en el webinar que vamos a iniciar. Les damos la bienvenida en nombre de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. En esta oportunidad estoy acompañada por el doctor Juan Andrés Navarro, con quien vamos a moderar acerca de este tema que esperamos sea de gran utilidad para el desarrollo de la práctica broncopulmonar y pediátrica general a lo largo del invierno próximo. Así que los invitamos a conectarse, a realizar todas sus preguntas en el panel de preguntas que pueden ver en la página en donde están mirando nuestra plataforma para iniciar ya con el tema de actualización en pacientes pediátricos agudos acerca de la cánula nasal de alto flujo CENAF. ¿Ya? ¿En qué estamos actualmente? Así que bienvenidos a todos y ya vamos a introducir a nuestros grandes expositores que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, doctora Escobar. Soy el doctor Juan Andrés Navarro, parte del directorio de Socinep, y estamos muy contentos de poder contar con dos excelentes invitados que hoy día nos acompañan desde el Hospital Félix Bulnes. Es un gusto de verdad y agradecemos la motivación y la oportunidad que nos dan hoy día de compartir esta conversación sobre un tema que sin duda en este momento de nuestra campaña de invierno, ¿cierto? Esta ola de infecciones por influenza que estamos viviendo como país a lo largo de los distintos servicios. Sobre todo viniendo desde una unidad de paciente crítico, quiero agradecer en particular a la doctora Ignacia Riquelme que nos va a acompañar en esta tarde. Ella es pediatra broncopulmonar infantil, egresada de la Universidad de Chile, de la Hospital Exequiel González Cortés, y actualmente se desempeña en el Hospital Félix Bulnes, tanto en unidad de paciente crítico como en el equipo de broncopulmonar infantil. Y ella nos va a compartir este tema que es tan interesante y además nos va a acompañar Pablo Cortés. Pablo es kinesiólogo y también se desempeña en la unidad de paciente crítico del Hospital Félix Bulnes. Así que vamos a dar paso a ambas presentaciones y como dijo la doctora Escobar, los invitamos a dejarnos todas sus preguntas en la parte, ¿cierto?, que aparece para realizarlas en la plataforma, ¿cierto?, donde estábamos transmitiendo. Así que voy a dejar a la doctora Ignacia Riquelme con ustedes. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Ignacia Riquelme, soy, como dijo el doctor Navarra, broncopulmonar y trabajo en la unidad de paciente crítico del Hospital Félix Bulnes, ahí con un muy buen equipo, tanto de médicos, enfermeros y también kinesiólogos. Y tengo el honor de estar hoy día presentando con uno de ellos, así que un kinesiólogo intensivista pediátrico, uno de los pocos que hay en Chile, docente también, así que espero que la charla que demos hoy día sea de gran ayuda y de gran interés de un eh, dispositivo que nosotros tenemos en nuestras unidades y que cada vez está más a nuestro alcance. Así que vamos a partir esta presentación. Bueno, partimos diciendo que la cánula nasal de alto flujo se está usando antes del año 2000, o sea, tenemos más de 25 años de uso de este dispositivo. Y empezó a usarse de forma primaria en los neonatos, en las unidades de neonatología, como en alternativa al CPAP en pacientes prematuros que tenían síndromes apneicos. ¿Qué significa una cánula nasal de alto flujo? Nosotros estamos hablando que para que sea una cánula nasal de alto flujo, estamos hablando de un flujo mayor a 2 litros hasta 60 litros por minuto de una mezcla que es entre aire ambiental y una FiO2 que obviamente va a estar predeterminada por lo que nosotros queramos darle al paciente. Hay un amplio uso, como vimos, esto partió en las unidades de neonatología, pero últimamente hasta nosotros lo podemos encontrar en las unidades de emergencia. Nosotros en nuestro hospital tenemos naricera de alto flujo en la unidad de emergencia infantil. Incluso también lo usamos en nuestra unidad de paciente crítico, pero en nuestra unidad, a diferencia de algunos estudios que vamos a hablar más adelante, el dispositivo de naricera de alto flujo se usa frecuentemente en las salas de pediatría con monitorización
y nosotros lo ocupamos en casos muy contados en nuestra unidad de paciente crítico. Incluso en algunos estudios han llegado a ocuparse en hogares en pacientes con ciertos criterios. Pero obviamente eso no va a ser el objetivo de nuestra clase, ya que es el objetivo de hoy de hablar, de este conversatorio, es sobre análisis de alto flujo, pero en pacientes agudos. ¿Qué efectos fisiológicos tenemos en la cánula de alto flujo? Tenemos que disminuye el trabajo respiratorio, eh, incrementa el confort del paciente, o sea, esto es un dispositivo que es ampliamente tolerado y muy bien tolerado por todos los niños, porque y mucho mejor tolerado que, por ejemplo, los dispositivos de CPAP, pueden ser nasales o unas cánulas, o sea, o mascarillas faciales. Entonces, esta cánula de alto flujo que da este aire humidificado y a una temperatura entre 34 y 37 grados Celsius es mucho mejor tolerado y eh, el paciente lo tolera muy bien. También aumenta el barrido mucociliar, que está comprobado que de esa forma, aumentando el barrido mucociliar, también hace que el paciente pueda también mejorar todo lo que son los mecanismos de protección de la vía aérea. Eh, tenemos una FiO2 que está determinada por nosotros y que claramente es una FiO2 que nosotros sabemos qué FiO2 está recibiendo el paciente. Eso también nos permite dar una FiO2 alta, a diferencia de las cánulas nasales en las cuales su uso en niños está más o menos asegurado hasta 2 litros por minuto y eso nos da aproximadamente una FiO2 entre 27 a 28%, generalmente en los niños más chicos, pero no podemos dar FiO2 más allá que eso por las cánulas nasales tradicionales, las nariceras de bajo flujo. Disminuye el trabajo respiratorio, también tiene un efecto de aumentar la presión en la vía aérea, un efecto del PEP, ya que se han hecho estudios que han permitido poder diferenciar entre una cánula nasal de bajo flujo y una cánula nasal de alto flujo, que vamos a ver a continuación. Y también permite un lavado del CO2 y eso hace disminuir el espacio muerto, que es el espacio que no participa en el intercambio gaseoso que principalmente se produce a nivel de vía aérea alta, ¿no? A nivel de nasofaringe. Bueno, acá tenemos los distintos efectos fisiológicos comparando una naricera de bajo flujo, una cánula nasal de alto flujo y ventilación no invasiva o CPAP. Vemos que la naricera de alto flujo nos permite dar concentraciones fijas de oxígeno, a diferencia de la naricera de bajo flujo que no lo permite. Genera también una presión, un PEP positivo en la vía aérea, que estamos hablando de un PEP de entre 4 y 5, que obviamente el CPAP sabemos que lo produce, obviamente con PEPs mayores a los que produce la naricera de alto flujo. Reduce el trabajo respiratorio, aumenta el lavado del espacio anatómico muerto, este espacio que no participa en el intercambio gaseoso, reduce la resistencia inspiratoria, acondiciona el gas que yo le estoy pasando al paciente y aumenta el barrido mucociliar. Bueno, este es un trabajo que se hizo en adultos, ¿ya? En donde se comparó una cánula de bajo flujo, que daba 1 litro por minuto, versus una cánula nasal de alto flujo que daba 7 litros por minuto. Y se hicieron mediciones a nivel de vía aérea en faringe y se puso también un transductor a nivel de esófago para tratar de, a través de la presión que se transmitía hacia el esófago, tratar de medir la presión que también se podía producir hacia vía aérea un poquito más inferior. Y de esta forma se dieron cuenta que eh, flujos más altos también influyen y aumentan la presión a nivel de la faringe y también hacen que la presión a nivel de vía aérea inferior no sea tan negativa como lo es con la naricera de bajo flujo. Bueno, ¿en qué niños vamos a usar la naricera de alto flujo? Si bien, yo como les dije en la primera diapositiva, esto partió en las unidades de neonato, después se aumentó su uso y se vio que era muy buen tolerado y es una muy buena herramienta en pacientes con bronquiolitis, pero actualmente estamos viendo que su uso en pacientes agudos se extrapola ya a pacientes con crisis asmática, soporte respiratorio en pacientes con cardiopatía congénita, neumonias y como apoyo post-extubación. Este es un trabajo que fue publicado el año 2022 y habla sobre
el uso de nariceras de alto flujo en Estados Unidos, principalmente en un hospital de Indiana. Y si se pueden dar cuenta, dentro de los últimos 10 años, el uso de naricera de alto flujo ha aumentado exponencialmente. Y no solamente en bronquiolitis, sino que también lo vemos que ha aumentado su uso en crisis asmáticas y en neumonía. Bueno, la reina de la naricera de alto flujo es donde más lo ocupamos, es la bronquiolitis. Su uso ha ganado mucho terreno en el último tiempo, ¿ya? Es más, si uno pone naricera de alto flujo y bronquiolitis en PubMed o en cualquier buscador, va a encontrar de que tenemos un montón de papers y la mayoría de los papers encontrados y trabajos y estudios realizados en poblaciones de distintas edades es precisamente en bronquiolitis. Pero aquí ya tenemos un pequeño problema porque si uno es bien acucioso en el término de definición de bronquiolitis, también dependiendo del lugar en que estemos, vamos a ver que, por ejemplo, qué se define como bronquiolitis. Acá en Chile se viene con el primer episodio fructivo en el menor de un año, en otra parte es los episodios fructivos que ocurren en los menores de 2 años. Entonces, esto es como eh, tratar de hacer un estudio de analizar el alto flujo en bronquiolitis es bien complejo si partimos diciendo que la definición no está clara a nivel mundial. Uno de los estudios como que más se hizo, o de los primeros estudios que demostró como que la naricera de alto flujo era como tan, que podía tener resultados tan promisorios como el CPAP, fue un estudio que se hizo en Italia el año 2017, en el cual demostró que un PPD7 comparado con naricera alto flujo, que se hizo un estudio durante esos años, un estudio aleatorizado randomizado, y demostró que no hubo diferencias en esos dos grupos. Pero después, obviamente, se han hecho muchos estudios y lamentablemente no han tenido estos resultados que prometió este estudio. Es más, si uno pone una revisión de la Cochrane, dice que obviamente la naricera de alto flujo podría ser mejor que la naricera de bajo flujo, pero en cuanto a si es mejor o peor que, por ejemplo, una ventilación mecánica no invasiva, un CPAP, es muy discutible. Se ha visto que la naricera de alto flujo mejora la frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia cardíaca, pero en cuanto si yo tengo que ver como objetivo los días de hospitalización, hay una leve reducción en los días de hospitalización cuando uno hace como estos análisis generales que hace la Cochrane. ¿Qué es lo que nos falta mejorar? Obviamente la definición de bronquiolitis y una puntuación de gravedad validada que nosotros podamos diferenciar cuando hablamos de bronquiolitis severa, moderada o leve, ya que cada centro ocupa el puntaje o el score que mejor maneje, pero tampoco hay a nivel mundial un score para bronquiolitis que uno diga, este paciente entró como bronquiolitis moderada, este como severa y este como leve. Se ha visto que en bronquiolitis, incluso un estudio que se hizo el año 2022, más del 50% de los pacientes diagnosticados con bronquiolitis usaron naricera de alto flujo. Y este dispositivo fue incluso iniciado en el servicio de urgencia. Este estudio avala lo mismo. Este estudio se hizo, perdón, el año 2023 y se dieron 8.296 pacientes en Estados Unidos y se vio que el 52% de ellos con diagnóstico de bronquiolitis ocuparon naricera de alto flujo y aquí también hay una gran diferencia. Dice que el 25% de los pacientes que ocuparon naricera de alto flujo fueron ingresados a unidad de paciente crítico. Lamentablemente aquí en nuestra unidad nosotros no tenemos una porcentaje de uso de pacientes de naricera de alto flujo versus, por ejemplo, BNI o versus naricera de bajo flujo, porque de partida, como les dije, las nariceras de alto flujo se manejan en una unidad de pediatría y cuando nosotros ocupamos en nuestra unidad, en nuestra realidad del hospital, la naricera de alto flujo de verdad es un dispositivo que ocupamos en ciertos casos y muy ocasionalmente. Bueno,
Este estudio también nos sirve para ver cómo en los últimos 10 años en Estados Unidos, siguiendo los estudios que allá se han realizado, vemos cómo el uso de naricera de alto flujo en bronquiolitis ha aumentado de forma exponencial, pero también el uso de ventilación mecánica no invasiva. Ahora, si uno ve el uso de ventilación mecánica invasiva y ECMO, que son supuestamente los pacientes que uno esperaría que estuvieran más graves, esta curva se mantiene más o menos estable dentro de los últimos 10 años. Lo que también se sabe es que por qué en algunos estudios ocupan más la naricisera de alto flujo que el CPAP, es porque la naricisera de alto flujo es mucho mejor tolerada y también produce muchas lesiones en piel, especialmente en el cartílago nasal, que son donde más se describen las lesiones de CPAP. Ahora vamos a hablar de SINAF en crisis asmática. Obviamente acá cuando uno se pone a leer y a buscar estudios, la cantidad de estudios ya baja drásticamente. Es un montón de muchos menos estudios que hay en este tipo de pacientes. Si uno ve también la tendencia en los últimos años en crisis asmática, es que también ha habido mucho más, al igual que la bronquiolitis, más uso de la naricera de alto flujo en desmedro también de las nariceras de bajo flujo. Y también se ve que ha habido un aumento en el CPAP. Pero el que más ha aumentado en crisis asmática en uso es la naricera de alto flujo. Acá también se hizo un estudio sobre nariceras de alto flujo, pero, perdón, el dispositivo que se usó en unidades de paciente crítico que estaban diagnosticados como crisis asmáticas severas, ¿ya? Porque ojo que ojo que este estudio se hizo en unidad de paciente crítico. Y en unidades paciente crítico en Estados Unidos, el dispositivo que más se usó fue cánula nasal de alto flujo. En segundo lugar, ventilación mecánica no invasiva. En tercer lugar, CPAP. Y en último lugar, la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Cabe destacar que cuando hablo de ventilación mecánica no invasiva, estoy hablando de lo que nosotros acá conocemos como BiPAP o ventilador con binivel. También este estudio me resultó bastante interesante, ya que es creo que el único estudio que encontré donde se comparó la naricera de alto flujo versus las máscaras Venturi, que nosotros usamos habitualmente como dispositivos también de alto flujo para aumentar, o sea, para entregar oxígenos a altas concentraciones, que es lo que nos promete la naricera de alto flujo, que podemos aumentar, que podemos entregar concentraciones de oxígeno más altas que las nariceras tradicionales. Pero si nosotros vemos en días de estadía, admisión a UCI, intubación, admisiones a UCI, no vemos unas diferencias significativas entre el uso de estos dispositivos de mascarillas de Venturi, mascarillas de oxígeno y naricera de alto flujo. Entonces, aquí ya se nos empieza un poquito a complicar la cosa en este tema de que la nariz de alto flujo pareciera que no es tan buena como nosotros le pondremos tantas flores. Naricera de alto flujo en neumonía. Aquí hay ya menos estudios. El único estudio que yo encontré en donde compararon la naricera de alto flujo versus naricera convencional fue un estudio que se hizo en India durante los años 2022 y 2023, donde diagnosticaron pacientes con neumonía severa en pacientes entre 2 meses y 59 meses. Y lo que ellos lograron destacar era de que la naricera de alto flujo versus la naricera también repercutía en los menos días de hospitalización y menos tasa de ventilación mecánica invasiva. Pero ojo, que esto es un estudio de India, es un estudio de un solo hospital, entonces obviamente también ellos hablan de que las limitaciones de su estudio son enormes porque solamente hablan de su realidad local, además que en una población de bajos recursos, que también eso recalcan, que no es comparada, por ejemplo, con población de Estados Unidos o población que ya está en un poco más de vías de desarrollo que India, que sabemos que sus vías de desarrollo y su acceso a salud no es tan bueno como los países de Occidente.
SYNAF en cardiopatías congénitas. Bueno, aquí también se ha visto cómo podría, desde el punto de vista fisiopatológico, la nariz de alto flujo ser una buena estrategia, ya que sabemos que la nariz de alto flujo aporta un PVP que es mínimo y que eso no interferiría con el retorno venoso central para aumentar como la presión intratorácica. Entonces, de- lo ven como una mejor estrategia ventilatoria en pacientes que requieran oxígeno versus, por ejemplo, la ventilación mecánica no invasiva o el CPAP. También ellos vieron en este estudio que la SNAF mejora la retención de CO2, las desaturaciones y la necesidad de ventilación mecánica no invasiva. Este es un estudio que perdón, claro, es un estudio que se trató de buscar distintos trabajos y en estos distintos trabajos poder ver si habían diferencias significativas juntando todos estos trabajos para tener como un approach de la análisis de alto flujo en cardiopatías congénitas. Y se vieron que, por ejemplo, habían diferencias estadísticamente significativas de que la naricera de alto flujo sería mejor que la ventilación mecánica no invasiva, pero, por ejemplo, si vemos falla de la extubación, que ellos definieron como que el paciente se operaba y requería una reintubación próxima a las 72 horas posterior a la extubación que había tenido este paciente, naricera de alto flujo versus naricera de bajo flujo no encontraron esta diferencia estadísticamente significativa. Así que también ahí ellos dicen que tienen que ser cautos con los trabajos, sobre que si bien fisiopatológicamente la nariz de alto flujo promete harto, faltan todavía algunos estudios para asegurar de que sea la mejor opción en este tipo de pacientes, especialmente en los postoperados. Bueno, sabemos que en nuestras unidades de paciente crítico tenemos mucho paciente intubado. Y de esta forma, sabemos que la falla post-extubación es un parámetro de registro en las unidades de paciente crítico. ¿Ya? Es algo que nosotros medimos, es como un evento centinela para nosotros el hecho de que un paciente que extubamos tengamos que reintubarlo entre las próximas 24 o 48 horas. Entonces, también se han hecho estudios sobre cuál es el aporte de la naricera de alto flujo en este tipo de pacientes. Y se ha visto de que la naricera de alto flujo, cuando la comparamos con el CPAP, son más o menos parecidas. Y en este estudio se hizo esa valoración de BiPAP de naricera de alto flujo y CPAP, y tuvieron ambos muy buenos resultados versus, por ejemplo, la ventilación binivelada, que el BiPAP, y obviamente la naricera de bajo flujo. Bueno, ¿cuándo no vamos a ocupar esto? Obviamente no lo podemos ocupar en todos los pacientes. También hay que tener ojo que ojalá, eso lo vamos a hablar más adelante y Pablito nos va a dar una clase maravillosa sobre cuándo no vamos a ocupar la SINAF y que también tenemos que saber que hay pacientes que no son candidatos a la SINAF y que van a ser candidatos de entrada a una ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva binivelada. Por ejemplo, si tiene un estado de conciencia alterado, si el paciente está choqueado, si hay un neumotórax, si el paciente está con retención de CO2, que obviamente también hay que evaluar la situación clínica del paciente. Si el paciente está en una insuficiencia respiratoria grave, está bradinéptico, o sea, ya se nos está agotando, no vamos a ocupar la nariz de alto flujo. Y si obviamente tiene algún traumatismo en la región nasofaringia que va a impedir que uno pueda fijar bien la nariz de alto flujo o que la presión se nos escape como un poco de la vía aérea, obviamente esta no es la opción. Y aquí viene la pregunta que yo creo que todos tenemos. ¿Estamos usando correctamente la SINAF? Bueno, sabemos que según donde leamos también, el porcentaje de fracaso de la nariz de alto flujo que definido como fracaso pacientes que se tienen que conectar a otro dispositivo, llámese ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, están descritos más o menos en la literatura entre un 12 y 18%. Obviamente
ya vimos los cuáles podían ser los criterios de fracaso y eh, hay resultados inconsistentes en diversos estudios para predecir qué pacientes sí les va a funcionar la nariz de alto flujo y en qué pacientes no les va a funcionar. Entonces, también los estudios hablan de que de repente alguien ocupa un protocolo X, otro estudio ocupa un protocolo B, ocupa un protocolo Z. Entonces, es difícil decidir con grandes estudios multicéntricos qué es lo que nosotros vamos a definir propiamente tal como fracaso. Uno de los índices que ha servido y ha demostrado cierta eficacia es el índice de ROX, y también Pablito ya nos va a hacer una clase maravillosa sobre eso. Y eh, cuando se ha descrito más el fracaso de naricera de alto flujo, es generalmente entre las 5 y las 12 horas de instalada la naricera de alto flujo. Entonces, ojo también de cuando nosotros, porque ciertos protocolos, y ojo con eso, tienen el registro dentro de las primeras 4 horas y después dicen si a las 4 horas anduvo, así como nos olvidamos del paciente, maravilloso, resultó, pero ojo que todavía puede estar en la ventana de que puede fracasar este dispositivo. Protocolos, como dije, no hay protocolos universales, no hay puntajes universales de falla respiratorio agudo, pero sí sabemos que se han hecho estudios en donde han demostrado que pacientes que se han ingresado a la misma unidad sin protocolo y después se instaura un protocolo que no solamente incluye al médico, sino que incluye enfermero, técnico y kinesioterapia respiratoria, obviamente, el kinesiólogo, han demostrado de que con el protocolo los pacientes han andado mucho mejor. Han reducido los días de uso de nariz de alto flujo y también los días de estadía hospitalaria. Y obviamente también el fallo de este dispositivo. Y desde el año 2022 o 2023 ha empezado en Estados Unidos, yo lo demostré en los primeros diapositivas, que ha habido un enorme acceso a este dispositivo, entonces obviamente ha habido un sobreuso. Entonces empezaron a hacerse estudios sobre si en realidad estábamos usando bien y correctamente la nariz de alto flujo o lo estábamos usando de más o nos estábamos pasando en los días. Y se ha visto de que tanto el uso de protocolos han ayudado en la reducción de iniciación y duración de naricera de alto flujo. Y que a su vez esto no ha aumentado los días de estadía ni que se hayan requerido que estos pacientes requieran algún otro dispositivo de otro dispositivo para, no sé, de ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Y aquí podemos ver en estos gráficos sobre estudios que han hecho intervenciones sobre el uso de iniciar la nariz de alto flujo y reducir también los días y un rápido winning de la nariz de alto flujo, y se ha visto que usando unos protocolos adecuados podemos reducir hasta el sobreuso de la nariz de alto flujo en un 30%. Como conclusión, sabemos que la nitrización de alto flujo es una excelente herramienta en pacientes con insuficiencia respiratoria. Sabemos que su uso ya ha sido masivo en los últimos años y que estamos muy al debe en protocolos de en quién usar, cuándo usar, cómo usarla. Y es súper importante que nosotros trabajemos en equipo, no solamente nosotros como médicos de UCI, que me puedo decir que yo me represento en ese grupo, pero sino también médicos de urgencia, médicos de sala, que puedan saber cómo usar este dispositivo para usarlo de la manera más eficiente posible. Entonces, ahora viene la parte entretenida, viene la parte que es muy interesante, así que dejo aquí al kinesiólogo intensivista Pablo Cortés, que nos va a ayudar a entender bien cómo usar esta excelente herramienta. Muchas gracias, Nachita. Ahí, eso. Gracias. Ya, ¿se ve bien? Ya, perfecto. Bien, gracias, Ignacia.
Bien, acá vamos a pasar entonces a la parte de cómo esto pudiésemos llevarlo a la parte clínica, ¿ya? Porque tal como nos mostró Ignacia, la información es amplia, hay mucha publicación, no toda la publicación es de alta calidad, los escenarios son muy diferentes, las valoraciones son diferentes, entonces tratar de acercarlo a la realidad clínica a veces se vuelve un tanto difícil y encontramos muchas realidades clínicas en diferentes centros en nuestro país. Debo dejar en claro que no tengo conflicto de intereses con las marcas que voy a mencionar, ¿ya? Pero que son propios de la implementación que vamos a tener en nuestro país. ¿Cómo lo vamos a abordar esto? Primero vamos a hacer sobre un análisis del trabajo respiratorio y el uso de la cánula nasal de alto flujo. Vamos a hablar sobre equipos, desempeños, características, el transporte que puede ser utilizado en algún tipo de pacientes con el uso de CENAF, ¿ya? Inhaloterapia e implementación, que van a ser los aspectos que vamos a poner en mesa a la hora de intentar implementar esto y cómo lo vamos a hacer. En primer lugar, cuando hablamos de la selección del soporte respiratorio primario en nuestros pacientes, podemos encontrarnos que tenemos este escenario de acuerdo a la severidad de nuestros pacientes, en donde habitualmente, de acuerdo al escalonamiento por severidad, vamos a encontrar que el primer punto de entrada puede ser la oxigenoterapia convencional, pasamos a CENAF, CPAP, BiPAP, ventilación mecánica invasiva, etc. Ahora, dentro de este escalonamiento de acuerdo a severidad, hay un factor que es fundamental además, que es la temporalidad. ¿Cuándo voy a ocupar qué dispositivo? Porque no necesariamente siempre voy a partir en la oxigenoterapia convencional. Muchas veces puedo caer directamente a la necesidad de presión positiva o de alguno de los dispositivos de entrada, que puede ser la convencional o la CENAF. Por lo tanto, a la hora de valorar un paciente, debo tener muy claro el estado temporal de este curso fisiopatológico de nuestro paciente para poder entregar la mejor terapia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar habitualmente en la práctica clínica? Pacientes que ingresan por aumento de trabajo respiratorio. Y esto es muy importante poder calificarlo de acuerdo a el uso de escalas, ya que sean protocolizadas y que puedan ser implementadas. Pero tal como vemos en los estudios del uso de CENAF, las escalas de valoración son amplias. Encontramos estudios que usan Goods and Don'ts, Score de One, estudios de valoración clínica diseñados para el desarrollo del estudio, como aparecen en muchas otras publicaciones, lo cual le quita bastante peso a ese tipo de estudios y nos complica a la hora de poder validar entonces una valoración de la mecánica respiratoria de nuestro paciente. Además, todos nuestros pacientes van a echar a correr mecanismos compensatorios ante el aumento del trabajo respiratorio, que habitualmente lo encontramos con aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de frecuencia cardíaca, uso de musculatura accesoria y las manifestaciones con respecto a la oxigenación de este paciente pueden variar de acuerdo a la efectividad de los mecanismos de compensación, tal como lo puede hacer un paciente asmático, que a través de sus mecanismos de compensación pueden ser variables de acuerdo al nivel de hipoxemia. Ok, entonces, si pensamos en trabajo respiratorio, ¿ya? Y lo vemos desde el punto de vista de la ecuación de movimiento, debemos considerar que los principales factores que determinan el aumento del trabajo respiratorio van a estar asociados entonces a la elastancia y a la resistencia. Por lo tanto, este trabajo respiratorio que realizan nuestros músculos respiratorios, si aumenta la elastancia toracopulmonar en un paciente pediátrico que puede estar asociado a un foco de condensación, una atelectasia, pacientes crónicos podríamos asociarlos a deformidades de tórax habitualmente, escolióticos en parálisis cerebral, por ejemplo. O lo más habitual, el aumento de la resistencia de la vía aérea de nuestro paciente que está cursando por un cuadro de obstrucción aguda. Estas cargas, al verse aumentadas, aumenta el trabajo respiratorio. Pero, y acá cabe la primera pregunta, ¿y por qué lo apoyamos con oxígeno? ¿Cuál va a ser entonces el rol del oxígeno? Considerando de que CENAF es oxigenoterapia de alto flujo, acondicionada. Pero entonces, ¿cuál es el rol sobre estos factores? Y la verdad es que directamente sobre lo que es trabajo respiratorio, de por sí el oxígeno no estaría influyendo. Entonces debemos hacer un segundo análisis. ¿Por qué estamos apoyando con oxígeno a este paciente que tiene aumento del trabajo respiratorio?
Y vamos a dar entonces una memoria a lo que vemos en fisiología, probablemente en primer, segundo año de nuestra formación, donde vemos que la integración de los mecanorreceptores y de los quimiorreceptores relacionados con toda la integración del sistema respiratorio van a integrar esta información y esta información va a ser enviada hacia el centro respiratorio, el cual va a modular la respuesta y va a generar un aumento del drive respiratorio. Pero veamos que el único punto donde estaría entrando la oxigenoterapia sería a través de la modulación a través del PO2, de la PO2. Y por lo tanto, si aumenta la PO2, existe una leve modulación dentro de toda esta pantalla de factores que influyen sobre el trabajo respiratorio y sobre el cual estaría actuando. Por lo tanto, el oxígeno, si bien puede corregir la hipoxemia bajo determinadas condiciones y por lo tanto puede modular mecanismos respiratorios asociados a la hipoxemia, ¿ya? De por sí, el oxígeno solo no sería una estrategia efectiva para disminuir el trabajo respiratorio cuyo origen no sea hipoxemia. Entonces, primera pregunta a un paciente que vamos o que estamos pensando en el uso de la cánula nasal de alto flujo. ¿Por qué lo voy a soportar con un sistema de oxigenoterapia? ¿Ya? Tengo que abarcar entonces las diferentes condiciones del paciente, de las cuales puedan estar relacionadas con el aumento del trabajo respiratorio. Y el primer punto aborda entonces hacia identificar y corregir la causa original del aumento del trabajo respiratorio. Y ese es un punto clave, y ese punto clave nos aborda hacia el éxito. Un poco recopilando la evidencia que hay y hacia qué tipo de pacientes finalmente vamos a enfocar el uso de las nariceras de alto flujo, encontramos el mayor nivel de evidencia, como bien mencionó la doctora Riquelme, en la bronquiolitis. Tenemos, y voy a mencionar solo dos estudios, ¿ya? Que son dos estudios multicéntricos prospectivos, aleatorios randomizados, que tienen los N más grandes y que están asociados a protocolos que hoy se utilizan como implementación de oxigenoterapia de alto flujo en prácticamente todos los estudios, que corresponden a los estudios de Franklin. El primer estudio, ya que fue realizado en pacientes menores de 12 meses, que tenían un protocolo para pacientes que pesaban menos de 12 kilos y medio, comparó el uso de la oxigenoterapia convencional, naricera simple hasta 2 litros por minuto, versus la oxigenoterapia a través de las cánulas nasales de alto flujo. El resultado principal de este estudio nos habla que existe una reducción en el escalonamiento terapéutico, pero sin diferencias en hospitalización, ni tiempo de uso de oxígeno, ni otras complicaciones como neumotórax. Pero el uso oportuno entonces de la oxigenoterapia en esta población, menores de 12 meses, con bronquiolitis y con un score que estaba categorizado en ese momento en moderado, reduce el escalonamiento terapéutico, lo cual es bastante promisorio y es favorable a la hora de reducir costos incluso, si bien no se hace el análisis de costos, que se extrapola que pudiese haber una reducción de costos con la necesidad de soportes respiratorios posteriores. ¿Ya? Ya pasa algo interesante. Posteriormente aparece un segundo protocolo elaborado por el mismo equipo, ¿ya? Y en asociación con una de las marcas principales de sistemas de oxigenoterapia de alto flujo. Este estudio, que corresponde al estudio del Paris 2, se establece un protocolo para el uso de una serie de cánulas nuevas, elaboradas, que abarcan la población que no estaba incluida en el trabajo anterior. Entonces está abarcando poblaciones desde 1 año hasta los 4 años que estaban cursando con algún tipo de falla hipoxémica. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que nos muestran los resultados? De que este tipo de pacientes, bajo el nuevo protocolo de implementación para este tipo de cánulas, existió una mayor proporción de niños que ingresaron a la UCI y que no toleraron el tratamiento asignado con los pacientes que recibieron oxigenoterapia convencional. Aquí esto tiene que llamarnos mucho la atención. Entonces tenemos una población muy específica de pacientes que se estarían beneficiando con el uso de las cánulas nasales de alto flujo y tenemos una población específica que al parecer los sistemas de bajo flujo o oxigenoterapia convencional se beneficia más y que entonces estos estarían corriendo en una suerte de un paralelo, ¿ya? Donde la oxigenoterapia de alto flujo no sería, ¿ya? Y no debemos entenderla como un sistema de rescate ante la falla de la oxigenoterapia convencional, sobre todo en aquella población que va entre 1 a 4 años. Y esto hay que tenerlo hay que tenerlo muy claro, porque no es una terapia de rescate.
¿Ya? Asimismo, otros estudios han mostrado de que no existen criterios de inferioridad con respecto a la CPAP en el uso de las cánulas nasales de alto flujo, ¿ya? Cuando son utilizadas en las unidades de pacientes críticos. Por lo tanto, si lo analizamos desde el punto de vista de trabajo, debemos considerar cuáles son los mecanismos de acción sobre los que actúa la cánula nasal de alto flujo y cuáles son los mecanismos de acción de los sistemas de presión, ¿ya? Donde los sistemas de presión van a influir sobre la reducción del trabajo respiratorio asociado a aspectos mecánicos propiamente tal, y que los principios ya de la oxigenoterapia de alto flujo pueden influir sobre el trabajo, principalmente abordando aspectos de la hipoxemia, y que muchos de los mecanismos propuestos, si bien los tenemos claros, pero son extrapolados de conocimientos previos, no necesariamente estudiados de forma directa hacia el uso de la cánula nasal de alto flujo. ¿Por qué es importante considerar de que la cánula nasal de alto flujo no es una estrategia de rescate? Porque la administración oportuna de presión intencionada, ya a través de dispositivos elaborados para la entrega de presión, reduciría entonces los efectos deleterios ante un aumento del trabajo respiratorio prolongado en un paciente, lo que pudiésemos inducir hacia una PECILI, un daño pulmonar autoinfligido por el paciente. Entonces, si bien la cánula nasal de alto flujo puede generar niveles de presiones bajos a nivel de vía aérea inferior, es una consecuencia del flujo y no es presión intencionada y no lo debemos entender como tal. Bien, entonces, tenemos que hacer ese primer análisis con respecto al trabajo respiratorio de nuestros pacientes. Hemos decidido que vamos a conectar a un paciente. ¿Qué equipo vamos a utilizar? Resulta de que en Chile tenemos diferentes marcas que están disponibles, ¿ya? Muchas de ellas son muy conocidas. Tenemos a Fisher Paykel con los equipos Ervo 2 principalmente, Ervo 3 que salió actualmente, Vapotherm que existen en muy poquitos centros y otras marcas que también están como Respicare y otras que se incorporaron durante el periodo de pandemia. Sin embargo, entre marcas y entre modelos existen diferencias importantes en cuanto a términos de tecnología invertida, desempeño, características, cómo acondiciona el gas, etcétera. Y por lo tanto, el desarrollo tecnológico de cada marca es diferente. Y estas diferencias van haciendo, marcan entre la fidelidad de lo que entrega con características de flujo, de humidificación, de FiO2, y por lo tanto, al hacer un análisis, por ejemplo, de lo que significan los equipos, el personal que va a hacer la implementación de este equipo debe estar preparado y seleccionar el equipo que sea adecuado, porque vamos a tener equipos que a lo mejor no van a tener un buen desempeño en un paciente pediátrico como en otros sí, o que, por ejemplo, las diferencias entre la fidelidad de la FIO2 puede variar, y por lo tanto, si es una terapia bajo la cual nosotros tenemos un conocimiento preciso de la FIO2, este es un valor importante. U otras características, el nivel de autonomía eléctrica. Equipos que no tienen autonomía eléctrica, por ejemplo, el Fisher Paykel Ervo 2, no tiene autonomía eléctrica. Otros tienen autonomía muy escasa, ¿ya? O se requieren adquirir de unidades CPU para el transporte en algunos casos, o equipos nuevos que tienen batería que permiten transportes intrahospitalarios. Por lo tanto, a la hora de considerar el efecto de la implementación del equipo, se deben tener en cuenta todos estos aspectos, las características de circuito, el conocimiento sobre las cánulas, y asimismo estos equipos pueden ser útiles también en el traslado intra e interhospitalario, considerando todos estos aspectos técnicos, ya donde el uso de la CENAF pudiese ser una estrategia efectiva en este tipo de traslados, ¿ya? Pero su uso estaría relacionado a una oportuna administración de transporte, ya que permitiría que pacientes bajo ciertas condiciones que requieren un soporte mayor en otro centro puedan ser trasladados oportunamente para recibir otro tipo de soporte. Características particulares que hay que tener con los desplazamientos, el cuidado con el desplazamiento de agua de las cámaras humidificadoras en todos los equipos. Nuestros pacientes, la mayoría de ellos cursan con cuadros obstructivos y la mayoría de nuestros pacientes pequeños en pediatría está asociado entonces a un aumento del trabajo respiratorio por cuadros de obstrucción y en los cuales vamos a administrar inhaloterapia, que es una de las terapias que principalmente otorgamos a este tipo de pacientes. Y en el paciente que está con CENAF, ¿cómo la vamos a administrar?
y encontramos muchas variaciones en la práctica clínica, y aquí vamos a mostrar algunas cosas que son habituales. Tenemos la posibilidad entonces de que nuestros pacientes o los nebulizamos o les hacemos PAF o están conectados a diferentes sistemas de oxigenoterapia de alto flujo y que a través de ellos también podemos generar la inhaloterapia. Pero esto está limitado por el acceso de cada centro con respecto al equipo que posea. ¿Ya? Si no todos los equipos, no todos los centros van a contar con los equipos adecuados o ideales para la administración de inhaloterapia a través de las cánulas nasales de alto flujo. Entonces, si no lo tengo, ¿cómo lo puedo hacer? Tenemos que considerar varios factores. La dosis nominal, el flujo con que estoy entregando en la CENAF, el tamaño de la partícula que se genera, el tamaño del circuito, la localización del nebulizador, en el caso que lo vaya a utilizar, la densidad del gas, por ejemplo, si es que voy a hacer alguna combinación con helio, ¿ya? ¿Y qué podemos considerar? Recordemos, ¿ya? De que si nosotros comparamos las dosis de entrega, ¿ya? De acuerdo al dispositivo, vamos a encontrar diferentes dosis nominales y todos los estudios relacionados con la terapia se expresan en porcentajes de la dosis nominal. Y esto es súper importante a la hora de hacer un análisis de los diferentes estudios. Y aquí, por ejemplo, la dosis nominal de entrega de una nebulización puede ser hasta 10 veces mayor que la entrega nominal entregada a través de un PAF. Pero cuando lo observamos a través de porcentajes de depósitos, muchas veces encontramos que los porcentajes de depósitos por nebulizaciones son más bajos, pero es un porcentaje más bajo en relación a una dosis nominal que puede ser hasta 10 veces mayor. Por lo tanto, a la hora de hacer el análisis de los porcentajes de entrega por dispositivos, hay algo que es súper importante, que es considerar la dosis nominal de entrega. Estos son los valores que tenemos de las soluciones de entrega de salbutamol en las presentaciones acá en Chile. Bien, tengo mi paciente conectado en cánula nasal de alto flujo. ¿Cómo voy a administrar la inhaloterapia? Y acá hay un estudio bastante interesante que es de bien aplicación clínica, donde se probó que si el paciente está con cánula nasal y le hago los PAF encima, o le hago la nebulización encima, o le retiro la cánula y le hago los PAF, o le retiro la cánula y hago la nebulización. Este es un ejemplo probablemente más clásico de lo que podamos encontrar en diferentes unidades. Y claramente sabemos que siempre que yo voy a hacer la inhaloterapia en un paciente y la hago con el dispositivo de cánula nasal de alto flujo instalado, el depósito va a ser siempre menor. Y esto está asociado principalmente a dos factores. Uno, es que la cánula genera una obstrucción mecánica a nivel de vía aérea en el paciente, por lo tanto reduce la incorporación del fármaco que está siendo aerosolizado, que está siendo entregado. Por otra parte, el flujo que entrega la cánula nasal de alto flujo acelera de tal forma las partículas aerosolizadas dentro de la cavidad nasal del paciente que genera impactación a nivel orofaringeo y disminuye entonces el depósito a nivel bronquial. Otro efecto que está asociado a uno de los principios de la cánula nasal de alto flujo es el efecto washout, este efecto de lavado del volumen espacio muerto, lo cual tomaría aquellas partículas que no se impactan y las sacaría y las lavaría desde la vía aérea del paciente, reduciendo entonces el efecto de depósito. Por lo tanto, si yo no tengo la posibilidad de administrar a través de la cánula nasal la inhaloterapia, siempre la mejor estrategia es retirar la cánula nasal, hacer la inhaloterapia, ya puede ser en PAF o en nebulización, de acuerdo a los criterios clínicos que se establezcan, y después reponer la cánula nasal de alto flujo. En la literatura se describe que una de las complicaciones para la elección de una u otra terapia pudiese estar relacionado con la interrupción de la oxigenoterapia. Y por lo tanto, pudiese ser opción la nebulización con oxígeno para no interrumpir la administración de oxígeno en este tipo de pacientes. Asimismo, se presume que una complicación pudiese ser el desreclutamiento del paciente al retirar la cánula nasal de alto flujo. Pero consideremos un aspecto clínico fundamental, que un paciente que yo tengo con cánula nasal de alto flujo no está conectado con un objetivo de mantener reclutamiento alveolar. Además, consideremos los niveles de presiones que se están entregando a través de la cánula nasal de alto flujo. Por lo tanto, ese efecto que se asume ante la entrega de presión no, es un punto bastante a discusión y que debe ser valorado en la clínica paciente a paciente.
Bien, entonces, en otra situación donde tengo el recurso para poder entregar la inhaloterapia a través de la cánula nasal, ¿por qué la escogería? Porque resulta que el paciente que es pequeño tolera mejor, ya, tolera mejor la entrega de aerosoles a través de las cánulas nasales que ponerle una máscara, hacer la nebulización o hacer los PAP. De que habitualmente nuestros pacientes, mientras más pequeñitos, son respiradores nasales. Por lo tanto, eso pudiese ser una ventaja. En que no quiero interrumpir la oxigenoterapia de este paciente, ¿ya? O en pacientes particularmente que requieran una administración continua de fármacos. ¿Ya? ¿Qué lo encontramos en la literatura? Que en general los depósitos son variados dependiendo de la metodología del estudio, el flujo a utilizar, el volumen del paciente, el tamaño del paciente, el flujo inspiratorio máximo y por lo tanto de por sí las características del paciente no nos habla de asegurar un nivel de depósito en diferentes estudios. La literatura es amplia con respecto a esto. Pero sí hay algo que nos llama bastante la atención que, por ejemplo, si yo entrego la inhaloterapia a través de los sistemas de alto flujo, la mejor estrategia pareciese ser al reducir el flujo entregado. En pediatría, los protocolos en los lactantes están relacionados a 2 litros por kilogramo de peso. Pero si yo quisiera optimizar la entrega de un aerosol a través de un nebulizador MESH, más conocido comercialmente como un aerogen, a través de un sistema Airvo de Fisher and Paykel que tienen el sistema de compatibilidad, la reducción de 2 litros por minuto por kilo de peso a 0,25 litros minuto por kilogramo de peso sería la estrategia más efectiva para lograr el mejor depósito en vía aérea, ya que la reducción del flujo generaría mejor entrega, reduciendo los efectos de la impactación. Pero asimismo, los valores de entrega a 2 litros por kilogramo, minuto por kilogramo de peso serían similares, ¿ya? Si yo le hago una nebulización con máscara simple. Pero todo esto, recuerden, está expresado como porcentajes de dosis nominal. Por lo tanto, si el porcentaje de dosis nominal entregado en las nebulizaciones, en este caso, sería comparable, tendríamos que valorar cuál es el efecto clínico. Y en la literatura, particularmente en este tipo de población, es escasa. Hay algunos estudios, principalmente en adultos, donde se ha valorado el BEF1 con cierta tendencia a una reducción del BEF1, pero este tipo de evidencia no la tenemos en pediatría. Por lo tanto, la importancia de la aplicación de los scores clínicos se hace muy, muy importante. Entonces, los factores que afectan el depósito por sí, tenemos que a bajo flujo se alcanzaría un mejor depósito. ¿Cuándo? Cuando el dispositivo lo voy a poner cerca del paciente. Si voy a usar los protocolos tradicionales de entrega de oxigenoterapia, puedo utilizar los dispositivos que están asociados a las marcas mencionadas, Aerogen y su conexión para los dispositivos Airvo de Fisher and Paykel. ¿Cómo vamos a implementar la terapia? Los diferentes protocolos que existen son variados. Si nos acercamos un poco hacia los estudios en el mundo pediátrico, tenemos principalmente la tendencia del uso de 2 litros por kilogramo de peso en pacientes menores de 12 kilos y medio y las estrategias de uso de flujos de acuerdo al peso del paciente que están establecidos por el protocolo Paris 2, que recordemos no obtuvo los mejores resultados. Esto es una propuesta de que se ha elaborado con respecto a los algoritmos de manejo, pero más allá de en sí del propio algoritmo de manejo y de implementación de la oxigenoterapia de alto flujo, hay que abordar que es el paciente idóneo bajo el protocolo que actualmente tenemos mayor evidencia y en el momento idóneo. Y que como dijo la doctora Riquelme, tenemos la importancia de que la implementación de un protocolo en la unidad mejora la implementación, reduce los días, ¿ya? Y eso haría de cierta forma la terapia más oportuna, estableciendo metas y puntos de fracaso efectivos para el paciente. Pero sin embargo, la valoración de éxito y fracaso en evidencia también es amplia ante esta diversidad de score aplicados. Pero lo que más encontramos es la valoración clínica con respecto a frecuencia respiratoria, cardíaca, trabajo respiratorio,
oxigenación, donde de por sí debiese valorarse, ¿ya? Y que hablan todo de que dentro de la primera hora debiesen existir las mayores reducciones, o eso lo habla la mayoría de los estudios. Tenemos otros índices. Tenemos SAFI, ¿ya? Que los pacientes respondedores ya tendrían SAFI que están alrededor de 211 versus aquellos pacientes que están por debajo de los 165, 160, que serían pacientes no respondedores a la oxigenoterapia de alto flujo. El índice de ROX pediátrico, ¿ya? Donde dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? Si están por debajo de 66, hay un 40% de probabilidad de fracaso. ¿Ya? Si están por sobre 65 a las 48 horas es 100% fracaso, por debajo de 65, perdón. 100% fracaso. Pero sin embargo no es útil como un predictor aislado de éxito o fracaso. En aspectos clínicos, los pacientes que responden requieren menor FIO2. Estamos hablando de FIO2 de 40 versus FIO2 cercanas a 60. La FIO2 máxima necesaria para obtener metas, ya pacientes que requieran sobre 60 tienden a mayor al fracaso. Los litros también en pacientes que están alcanzando mayores litros para la supresión del trabajo respiratorio están relacionados al fracaso. La cantidad máxima, ¿ya? Menor en comparación a los que fracasan, perdón, la cantidad menor de litros que requieren, también marcaría entonces un índice que estaría relacionado al fracaso. Pero no tenemos nada en concreto para poder aplicar un score. Por lo tanto, la valoración clínica y la sumatoria de todos estos factores debe ser aplicada en la clínica para describir cuándo y en qué momento. ¿Qué podemos destacar de todo esto? De que hay que determinar éxito o fracaso dentro de los 60 a 90 minutos. ¿Ya? Esto se vuelve bastante importante. Considerar los aspectos de frecuencia respiratoria, cardíaca, ¿ya? Si fracasa, están elevados por sobre ese percentil 90 o no disminuye, si la frecuencia cardíaca se mantiene igual o no disminuye, si la presión arterial de CO2 es mayor a 50 con pH menor a 7.3, FIO2 mayores a 60 litros, cardiopatías congénitas, en el caso particular del objetivo por cual se aplicó la oxigenoterapia. El índice de ROX ya pudiese ser valorado como para la continuidad de la terapia, y la SAFI menores a 166 inicial también es un buen predictor de fracaso. Si bien esto no es universal en los diferentes protocolos, pero es lo que se recopila de la mayor evidencia que tenemos actualmente en pediatría. Bien, tuvimos un paciente entonces que cursó con el uso de cánula nasal de alto flujo y vamos a retirarlo. Tuvo éxito, ¿cómo la retiramos? La valoración puede ser temprana y esto es importante porque de acuerdo a la expertise de los clínicos y de todos los que participan en la implementación de esto, nos puede hacer un retiro temprano. ¿Y esto cuándo se puede iniciar? A las 24 horas, una vez que se hayan conseguido las metas de implementación de la oxigenoterapia de alto flujo, donde del protocolo de 2 litros por kilo de peso podemos pasar a 1 litro por kilogramo de peso y con reducciones que pueden estar de a 1 litro por cada 2 horas. Asimismo, las reducciones de la FIO2 deben estar relacionadas a la meta de oxigenación, por lo tanto, debo tener muy claro cuánto le voy a pedir de saturación a este paciente y puedo ir en reducciones de un 5% cada 2 horas consiguiendo esta meta. Establecer metas que sean reales. Recordemos que la normoxemia en pediatría, si bien está descrita por sobre 94%, podemos utilizar los factores que de acuerdo nos muestra la literatura, que es mayor a 93%. No cambian mayormente la PaO2 con respecto a eso. Y es importante que en el minuto que hemos llegado a 2 litros por minuto en la cánula nasal de alto flujo y se ha logrado suspender la FIO2, la cánula nasal se retira. Y no necesito en el winning de la cánula nasal de alto flujo traspasarme a otro dispositivo de oxigenoterapia. El winning de la CENAF se retira desde la CENAF hacia ambiental, una vez que el paciente esté ya con FIO2 ambiental y con 2 litros por minuto por la cánula nasal. Entonces, como conclusiones, ¿ya? De la valoración inicial del paciente tenemos que ver cuál es el paciente idóneo a la terapia. Evaluar la respuesta dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la clínica, a los índices, a los requerimientos del paciente.
El retiro programado se puede iniciar de forma temprana, ya cuando se han conseguido las metas establecidas. Y se necesitan establecer protocolos de acción, ya que esto presenta mejores éxitos dentro de la implementación de la terapia. Muchas gracias. Bien, bueno, les damos las gracias a la doctora Riquelme, a Pablo. Quiero recalcar que fueron excelentes presentaciones ambas. Te agradezco personalmente porque siento que repasaron todos los conceptos fisiopatológicos que hacen tanta falta cuando evaluamos estos pacientes respiratorios en el invierno, sobre todo, y sobre todo cuando estamos relacionados con unidades de paciente crítico. Y desde ese punto de vista, creo que hay muchos puntos relevantes de lo que tú acabas de mencionar que se acompañan en el fondo de la evidencia que mostró Ignacia también al comienzo. Hay harta actividad aquí en las preguntas, así que vamos a tratar de acelerar un poquito aquí la verbalización para que alcancemos a responderlas. Em, Solo antes quería como comentar que un poco rescatando lo que ambos han presentado aquí, es fundamental un poco transmitir y qué es lo que quisiéramos también que quede en el fondo en el aprendizaje de este webinar, que finalmente en un paciente respiratorio agudo siempre la clínica y la valoración del trabajo respiratorio y por ende del patrón respiratorio que tiene ese paciente va a ser lo que va a marcar la diferencia y por lo tanto, aun cuando estemos colapsados en invierno con muchos pacientes, lo más importante es darse el tiempo de valorarlos bien. Son pacientes pediátricos, ningún niño es igual a otro, hay muchos contextos y por lo tanto la clínica es probablemente lo que más nos ayuda cuando tomamos decisiones con cánula nasal, de alto flujo, de bajo flujo o de decisión de partir rápidamente con una ventilación. Así que no olviden eso, estos conceptos fisiopatológicos que nos acaba de mostrar Pablo, yo creo que son la clave del éxito, la clave para no equivocarnos, estemos donde estemos y con los recursos que tengamos. Así que siempre volver a eso es probablemente lo que más nos va a ayudar a tomar una correcta decisión. Y si es que nos arrepentimos, bueno, para eso tenemos que estar encima del paciente y reevaluarlo las veces que sean necesarias para poder tomar las decisiones de manera oportuna. Así que eso como comentario global, agradeciendo las recalcaciones que hicieron ustedes en las presentaciones. Bien, vamos a partir con Pablo. Hay muchas preguntas de nebulizaciones, yo creo que bastantes ya las respondiste a lo largo de la presentación, pero a ver si podemos ir recalcando. Las voy a tratar de agrupar un poco, em, como para que podamos repetir lo clave, ¿ya? Preguntan si es que en este contexto la indicación para aerosol terapia, si no contamos con aerogen, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la mejor forma de nebulizar un paciente o de administrar broncohilatadores? En la práctica, no necesariamente nebulizando. Y dos, dado que tú comentabas que una de las formas de hacer esto correctamente es bajando el flujo de la cánula, Em, sería bueno también quizás en vez de retirar, bajar flujo y administrar un inhalador dosis medida, por ejemplo. Eso es factible de hacer. Bien. Y dale no. Ah, ya. Sí, ahí pasan varias cosas. Si bien, como mencionaba, en el caso de no tener aerogen o un nebulizador MESH, hay más marcas, pero en Chile en verdad lo que más utilizamos y lo que hay más es aerogen, más entre comillas, porque no hay tantos tampoco. Si bien utilizamos, no tenemos este recurso, los mecanismos básicos en verdad de lo que es la inhaloterapia se ven alterados por el uso del flujo y la misma cánula. La obstrucción mecánica que genera la cánula de por sí es una limitante ya para el ingreso del fármaco, ya como elemento mecánico de por sí instalado. Consideremos que la población de pacientes que principalmente se conecta son lactantes, incluso por evidencia que se hacen lactantes menores. Por lo tanto, son principalmente respiradores nasales. Por lo tanto, si ya tengo un paciente que es principalmente respirador nasal y además tengo una cánula que está obstruyendo, el depósito cae. La aceleración del flujo por la misma cánula ante la nube que yo voy a implementar acelera las partículas, cae el depósito. Entonces, la primera estrategia, si no tengo aerogen, es que debo retirar la cánula. Es necesario retirarla.
Aquí pasan dos cosas. De acuerdo a la evidencia, y ojo que esto es un estudio in vitro, nos muestra de que si yo saco la cánula y hago nebulización o PAF, tengo mucho mejor depósito que haciendo cualquiera de las dos con la cánula puesta. Pero hay algo que llama bastante la atención, que si yo retire la cánula, hago los PAF, tengo mejor depósito aún que retirando la cánula y haciendo una nebulización. Es mejor hacerle PAF que nebu, pero, hay un gran pero, bajo condición ideal. Paciente tranquilo, respirando tranquilo, que no esté llorando, la máscara bien sellada y que habitualmente, si lo llevamos a una urgencia, a una clínica, a la clínica diaria, Nunca. nunca nos encontramos con ese paciente haciéndole los PAF tranquilos, jamás. Y por otro lado, tenemos un paciente que está con requerimientos de oxígeno, que por algo está en CENAF. Entonces, desde mi punto de vista, para ese contexto real de un paciente que está llorando, que está intranquilo y que además está con requerimientos de oxígeno, ideal sería retirar la cánula, hacer la nebulización. Si otro tipo de paciente lo permite y un paciente tranquilo que permitiese los PAF, pudiese ser una buena opción. Ahora, el reducir el flujo al cuarto de lo que se establece por protocolo y hacerle los PAF encima, eh, no encontré evidencia como tal, pero me voy a colgar un poco de los principios que hablábamos recién, es que igual no debiese ser el mejor depósito ya por el mismo hecho de la obstrucción mecánica y que probablemente no sea muy buena estrategia. No lo encontré como esa estrategia en particular en un paper, pero asumiéndolo por lo que ya se describe previamente, probablemente no sea una opción idónea. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos a seguir tenemos muchas preguntas, la verdad, y quiero aprovechar de agrupar algunas. Tenemos algunas preguntas sobre efectos adversos de cánula de alto flujo y otra que la encontré bien interesante relacionada con que todo paciente con cánula debería, por ejemplo, tener una sonda nasogástrica instalada o no es necesario. Pablito. Voy yo allá. Dale nomás. Sí, yo sé. Una de las grandes ventajas que se describe con respecto a las cánulas nasales de alto flujo es el bajo reporte de complicaciones. ¿Ya? Creo que esa es una de las grandes ventajas que tienen estos sistemas. Pocas lesiones en la nariz, de hecho hay estudios que evalúan hasta la presencia de neumotórax, ¿ya? Por ahí hay alguno que reporta de un caso de neumotórax, pocas alteraciones a nivel de mucosa, epistaxis, son bajas, ¿ya? Y sobre todo cuando se hacen estas comparaciones con CPAP, sobre todo en el mundo neo, ¿ya? Que genera mucha lesión de nariz. Em, Ahora, ¿dónde pudiesen estar las mayores complicaciones desde un punto de vista clínico, así de la realidad del día a día? Está en el equipo, ¿ya? Y no tengo conflictos de intereses, lo vuelvo a repetir, pero en verdad que hay diferencias con respecto al desempeño por principalmente los niveles de condensación. El nivel de condensación entre un equipo A y un equipo B puede marcar mucho la diferencia, donde circuitos excesivamente condensados y el flujo a través del tubo, una de las complicaciones mayores es el agua que se le tira realmente al paciente y que eso interrumpe la terapia, ¿ya? No hay sí tantas descripciones con respecto a un evento adverso como tal, sino que la interrupción de la terapia, ¿ya? Eso principalmente. Nachita, no Sí, sé si... yo agregar que también todos los estudios que yo leí, los reportes de efectos adversos eran propiamente de la instalación de la nariz, era lesiones faciales, lesiones en la piel de la nariz. Eso era lo más reportado. Y como eventos muy anecdóticos, es el mismo trabajo que tenía como un evento de neumotórax y el otro que era como sobredistensión gástrica, pero también que eran, no sé, como 0,6% de los pacientes, que era, o sea, casi nada. Entonces, de verdad que es un método seguro y todos hablan sobre lo bien tolerado que es. O sea, un paciente que está con un aire que está a una temperatura ambiente, que está humidificado y que está con una FIO2 fija. Entonces, si uno dice la seguridad versus los riesgos, sobrepasa un método así extremadamente seguro versus, por ejemplo, el CPAP o la ventilación mecánica no invasiva.
en cualquiera de sus intervenciones, ya sea la full face o la cánula nasal también. Sí, yo creo que ahí no hay discusión, digamos, como que en ese sentido es un dispositivo fácil de utilizar, lo podemos usar en lactantes muy chiquititos, incluso de bajo peso, así que efectivamente no son grandes las complicaciones cutáneas a diferencia de los dispositivos de no invasiva. Lo que quisiera recalcar yo es que quizás el efecto adverso más importante en cánula nasal de alto flujo es que la usemos mal. Sí, Y vuelvo atrás, en el fondo en que evaluemos mal al paciente y prolonguemos el uso de cánula nasal, exactamente. retrasando el ingreso a una unidad crítica y por lo tanto ventilando tarde al paciente. Y de nuevo, aunque seamos La insistentes, pero es clínica, lo que queremos transmitir, sí. aquí hay que ver muy bien que el paciente sea el idóneo para favorecerse de este tipo de administración de oxígeno de alto flujo y secundariamente respondiendo una pregunta que por ahí también mencionaban, porque colocaban aquí nuestro colega si sería entonces que la mejor indicación va hacia la insuficiencia respiratoria hipoxémica y si es que considerarían ustedes en algún caso de mala mecánica la aplicación de cánula nasal. Bueno, hablando de eso como de criterios de fracaso, es ya si un paciente está en falla respiratoria con retención de CO2, obviamente la naricera alto flujo nunca va a ser mi primera opción. Ya, obviamente, si es un paciente que está agotado y que ahí no necesariamente, ojo, hay que tener los gases como para yo decir, ah, solamente es sola hipoxémica y voy a sacarle los gases para ver si hay retención de CO2 o no. No, o sea, si un paciente está agotado, claramente yo voy a ir a BiPAP o a intubación. Entonces, eso es importante, que si bien es un dispositivo que ya se puede implementar en cualquier urgencia, la valoración clínica, como es lo que hemos hablado, es lo más importante para ver qué dispositivo yo voy a usar con este paciente. ¿Están Y de lo acuerdo? segundo que me Claro, dijiste, no, perdona, es reforzarles eso, que al final en insuficiencia respiratoria hipoxémica no estamos hablando de un paciente hipoventilado y por lo claro. tanto no es un paciente que requiera ventilarse y por lo tanto no vamos a usar esto para ventilar a nadie, O sea, porque lo prim- ahí claramente vamos a aprovechar otro tipo de monitoreo y otro tipo de tecnología también para ser más eficientes y no correr riesgos para el paciente al fin. exactamente, o sea, por eso, aunque este dispositivo es muy seguro y ya vemos los eventos adversos, o sea, los efectos adversos no los tiene propiamente tal por ser el dispositivo, sino que son los fracasos que se ven es precisamente porque quizás empezamos a usar la cánula nasal de alto flujo en un paciente que no tenía criterios para empezar a usarlo. De Entonces, acuerdo. ojo con eso. Yo tengo un par de consultas, sobre todo aprovechando que yo aquí represento también a las regiones. La realidad de salud y de cómo está distribuida los distintos centros, ¿cierto? Es muy distinta de Santiago a regiones. Por lo menos en la región de la Araucanía, donde yo trabajo, tenemos solo uno o dos unidades de pacientes críticos en toda la región. Y hay lugares que pueden a veces quedar muy alejados, a 2 horas de un hospital grande, hospitales que solo van a estar atendidos por algún médico general y en algunos casos por algunos pediatras. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a qué se necesita o qué nivel de entrenamiento o qué nivel de complejidad debiera tener un centro para poder comenzar a utilizar cánulas de alto flujo? Pensando, por ejemplo, nosotros acá tenemos hospitales donde ya se ha comenzado a utilizar en centros que no tienen unidad de paciente crítico, por ejemplo, pero con una buena coordinación, con buenos protocolos, ¿cierto? Ya es una realidad. Pero quisiera saber su opinión al respecto. Bueno, de partida, si uno lee la literatura, este dispositivo partió usándose principalmente en unidades de paciente crítico y después se extrapoló su uso ya a unidades de cuidados básicos, incluso en la urgencia. Entonces, tenemos que partir por eso de que en la medida que nos vayamos entrenando en el uso, vamos a ir también sabiendo cuáles son los pacientes que son candidatos a eso. Y yo creo que es principalmente, y vuelvo a recalcar, aunque suene majadero, el tema de la clínica. O sea, si yo veo que un paciente está bradipneico, que está comprometido de conciencia, yo lo primero que voy a pensar en ese paciente es trasladarlo a un centro que tenga alguna unidad de paciente crítico. No le voy a instalar la naricera por si acaso, por si responde. Entonces, ese es el primer concepto y creo que tiene que quedarse súper recalcado que, y lo dijo Pablito, la nariz de alto flujo no es un dispositivo de salvataje.
El dispositivo, la desnaricel alto flujo no viene a resolverme un problema, sino que solamente viene a hacerme una alternativa en cierto tipo de pacientes. Entonces, si el paciente clínicamente no está en condiciones, no está estable, lo primero que yo tengo que hacer es, obviamente, coordinar su traslado de ese niño a un centro que sí tenga unidad de paciente crítico, que tenga ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. ¿Pablito? Me gustaría agregar sobre esto porque efectivamente la realidad de los diferentes centros en Chile es grande, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Acá hay dos factores que son importantes. La curva de aprendizaje o de formación para el uso de la cánula nasal de alto flujo como dispositivo, como instalación, es súper básica. Es súper simple, una terapia fácil de implementar, de implementación a diferentes niveles, desde básico, urgencia, sala, domicilio, etcétera, tal como lo plantean desde el punto de vista de la marca, desde el punto de vista comercial. Pero ¿dónde está la mayor dificultad? Lo que dijo la doctora Riquelme recién, que efectivamente es cómo lo vamos a implementar, es el reconocer, porque como no tenemos algo definido, el mayor problema se genera en eso. ¿Cuándo, cómo, a quién? ¿Ya? Y eso es lo que marca la mayor cantidad de diferencia. En sí, el recurso de cánula nasal de alto flujo está a la mano. Según datos de una de las empresas, ¿ya? En Chile, todo hospital tiene a lo menos un equipo de cánula nasal de alto flujo. Ya ese es un dato de una empresa en particular, que en todo Chile, a lo menos, todos los hospitales al menos hay uno, porque esos son sus datos comerciales. Entonces, el acceso está. ¿Cómo lo implementamos? Ahí están las grandes, grandes diferencias. ¿Ya? Y eso es lo importante, entender que hay un momento, de que no es para todos, no es un rescate, ¿ya? Y que es una alternativa para un tipo de paciente. Súper. Bien, más preguntas. Estamos aquí, metralleta de preguntas. Bien, un poco para ambos, a ver si lo puedo sintetizar un poquito, pero en el fondo hay unas dudas conjuntas en relación al destete. Entonces, ¿cuál sería un buen tiempo para iniciar destete de CENAF? Debido al confort, es bastante común ver pacientes que perpetúan su terapia, o mejor dicho, quedan como dependientes de cánula nasal de alto flujo y que comúnmente ellos comentan que ven que lo dejan con cánula nasal de alto flujo de forma persistente, no oxigenoterapia convencional. Y otra pregunta más práctica, a ver si lo puedes reforzar, porque yo sé que lo mencionaste en tu presentación, Pablo, es cómo sacar en el fondo el alto flujo en menores de 12 kilos en promedio. Primero, ¿qué hacemos? Segundo, ¿qué hacemos? Y para luego retirarlo. O sea, perdón. Ah, Dale. ya, respecto a los estudios, yo creo que, claro, como es un dispositivo que produce harto confort, yo creo que quizás el tema del destete, bueno, ahí después cómo hacerlo precisamente se lo dejará a Pablo, pero es un dispositivo que generalmente nosotros nos quedamos mucho pegados, y eso es lo que reportan todos los estudios, que también como protocolos para inicio de cánula de anoctoflujo, hay que también tener estos protocolos de destete y que tienen que ir a la par. O sea, y si yo empiezo a iniciar esta nariz de alto flujo, también tengo que saber cómo irme retirando. Entonces, es súper importante que tener claro que en promedio, según los estudios descritos en bronquiolitis, un paciente en naricera de alto flujo debería estar en promedio más o menos 60 horas. Esos son los promedios. Ya, obviamente siempre van a haber pacientes que sean menos o más, pero se ha visto que incluso con esos promedios, los estadounidenses dicen estamos quedando como un 20 o 30% más de sobreuso de nariz de alto flujo en tiempo total, que obviamente eso me va a alargar los días de estadía. Entonces yo creo que es súper importante también es ir viendo y titulando el flujo y titulando también conjuntamente la FIO2. Y yo creo que también otro miedo que tenemos bastante es de que una vez de retirar la nariz del alto flujo, sacarlo a nada, o sea, FIO2 ambiental. Generalmente está el miedo de que, como si estaba con una cánula, ¿cómo lo voy a dejar sin un poquito de oxígeno con la naricera convencional? Yo creo que eso también es recalcar eso, de que un paciente que se hace un destete, prácticamente yo le puedo sacar la nariz de alto flujo y pasarlo a FIO2 ambiental sin miedo, ¿ya? Porque así están los protocolos. ¿Pablito? Sí, efectivamente ocurre eso, de que a la hora del destete, ya, de acuerdo a evidencia, uno pudiese establecer un inicio del retiro
¿ya? Y eso se habla, no retiro quitarle al tiro flujo, todo eso, sino que ajustar FIO2 en descenso dentro de las primeras 24 horas. Y hay algo que es súper importante, que lo volvemos a recalcar. ¿Por qué lo conecté? ¿Qué quería conseguir? Yo a mis estudiantes de medicina de la mayor, que les mando un saludo, siempre les recalco eso. Les digo, chiquillos, pero ¿por qué se conectó? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Porque si yo conseguí mi objetivo, entonces se estabilizó, conseguí el objetivo, empecemos a avanzar. Hay un concepto que viene principalmente desde la ventilación mecánica no invasiva sobre el abordaje de este tipo de paciente, que es el esforzar al paciente al retiro, donde en este caso uno tiene que estar bajo los sistemas de supervisión, control, etcétera, que ir avanzando y no quedarse en esta comodidad. Y entender de que es un sistema más de oxigenoterapia, que es una máquina, y que en el inconsciente, el hecho de que se vea que es una máquina, uno piensa que es algo más complejo, más invasivo, que es más soporte. No, esto es oxigenoterapia. Y por lo tanto, yo puedo iniciar un winning que tiene que ser al tiempo que yo ya he conseguido el objetivo y empezar a descender. Los protocolos de implementación en general, respondiendo a la otra parte de la pregunta, están asociados a aquellos pacientes menores de 12,5 kilos a 2 litros por kilogramo peso. ¿Por qué a ese peso? Porque el modo pediátrico del equipo de Fisher Paykel, el Herbo 2, en el modo pediátrico llega hasta 24 litros. Claro. Entonces no le podría dar más por peso para dejar los 2 litros por kilogramo de peso. ¿Ya? Entonces, por eso se establece ahí. De ahí aparecen los otros modos y otras actualizaciones que hablan de acuerdo a rangos de peso y otros tipos de flujo que están en el protocolo del Paris 2. Muy bien. Una vez que yo quiero reducir, la mayoría de lo que nos dice que este protocolo que está a 2 litros por kilogramo de peso, yo puedo pasar de 2 a 1. O sea, si el paciente pesaba 7 kilos, le puse 14 litros de inicio, lo conseguí las metas de oxigenación y de reducción parcial de trabajo respiratorio, lo puedo pasar entonces a 7 litros por kilogramo de peso y cada 2 horas yo puedo ir quitándole un litro, un litro, un litro y establecer siempre la meta de FIO2. Y si lo conseguí con una FIO2 de 40, tengo buena meta, oxigena mejor, me bajo 5%, mantengo buena meta o mejora 5%. Y todo esto es acompañado de la terapia global. Entendamos de que el paciente que llega a conectarse llegó no solamente por el oxígeno, es porque llegó obstruido o porque llegó con algo más. Entonces, todo esto se va conjugando a la hora de que la clínica se va manifestando, que el paciente empieza a saturar mejor, porque broncodilató, porque qué sé yo. Entonces eso nos va permitiendo las bajas de FIO2 de acuerdo a la meta objetivo, una meta real de acuerdo a la clínica del paciente y los flujos de acuerdo al protocolo. Pero hay que estar encima, hay un paciente que hay que evaluar y un paciente que hay que llevarlo hacia el retiro. Una vez que he alcanzado los 2 litros por kilogramo, los 2 litros de flujo, que es el mínimo que da el equipo, ¿ya? Que pasaría a ser como un sistema de bajo flujo, o cuando se alcanza como sistema de bajo flujo, yo puedo ver si el paciente, de acuerdo a sus metas de oxigenación, suspender el oxígeno, FIO2 ambiental, y el paciente desde ahí se retira. Si lo tolera una hora, fuera. Incluso puede ser media hora. Si está media hora con eso, fuera a ambiental. Y ese es el protocolo, esa es la línea de manejo. No requiero pasarlo a otro dispositivo de bajo flujo, porque eso aparte me sería otro costo y sería más tiempo, porque ahora voy a tener que además retirarle uno de bajo flujo que era innecesario. Súper. Mm. Sí, Sí, muchas volvemos a recalcar gracias. lo de la clínica, ¿no es cierto? Al final hay que estar encima, Sí, sí. ponerlos a Ahora prueba, yo, estar encima y volver a revisar. Y lo único que quería comentar al tiro, Juan Andrés, un segundo nomás, es que estos sistemas son muy fáciles de usar y por lo tanto no hay que tener miedo a probar, porque también podemos arrepentirnos y retroceder fácilmente. Totalmente. Entonces, todo esto que les comentamos reiterativamente en el fondo tiene que ver con eso, con que yo ponga a prueba a mi paciente cuando cumplo las metas, reviso si estoy en condiciones, porque puede ser que no esté en condiciones y vuelvo atrás y no pasa nada y después vuelvo a intentarlo más adelante en la medida en que esas metas sigan cumplidas. En el fondo son sistemas que nos facilitan la vida en ese sentido. sí, y yo creo que ahí también solo un punto sobre la importancia de los protocolos es que también permiten que el trabajo en equipo como que se lleve a cabo de mejor manera.
porque hay que pensar donde ustedes se desempeñan, ¿cierto? En unidad de paciente crítico, la relación médico a cuántos pacientes versus, no sé, los otros lugares donde se utilizan las cánulas de alto flujo, que son los servicios de pediatría o los servicios de urgencia. Si tú tienes un protocolo, vas a permitir que el terapista respiratorio, el enfermero o todos los que conozcan el protocolo, los que puedan aplicar el protocolo, puedan ayudarte a avanzar en el winning más rápido. Si no, como otras veces pasa, que un paciente queda con una indicación médica en la mañana, ¿cierto? Bajarle el flujo a tanto y después si nadie revisa esa indicación, nadie mueve, si es que no hay un protocolo. Entonces, probablemente los protocolos también empoderan un poco al resto del equipo de atención en salud para poder ir avanzando. Habían un par de preguntas y quisiera que pudieran opinar al respecto sobre, en un paciente que esté en cánula de alto flujo, utilizar o no algún tipo de sedación. Generalmente eso no está descrito, ¿ya? La naricera alto flujo de por sí es un elemento muy bien tolerado, entonces en ningún protocolo, en ningún trabajo se habla de ocupar ni ninguna sedación, ni hidrato de cloral, ni Presix, ni obviamente menos opioides, ni benzodiazepina. Así que no, Acuerdo porque unánime en aquella pregunta. Necesitamos obviamente que respire. sí, necesitamos Exactamente. que el paciente esté consciente, necesitamos que el paciente esté, o sea, aunque obviamente va a estar irritable, si el niño está enfermo, yo no le voy a pedir, si está hospitalizado, que se esté como en la cuna o en su casa, va a estar irritable, pero hay que ahí obviamente estar, también explicarle a la mamá y obviamente hacer todo un trabajo junto en el equipo para que el niño esté lo más confortable posible. Súper de acuerdo. Bien, y yo creo que última preguntita, pero en el fondo también es una agrupación. Nos preguntan si tienen experiencias en pacientes con fibrosis quística. Asociado a esto, ¿cuál ha sido su outcome en pacientes asmáticos con uso de cánula nasal de alto flujo? O sea, saliéndonos un poco del escenario de la bronquiolitis. Si les ha pasado que en aquellos en que los han usado tienden más a requerir BMNI igual posteriormente, y su experiencia con uso de cánula en neonatos y en ese mismo escenario clínico, si encuentran que hay diferencias entre usar cánula nasal de alto flujo versus CPAP burbujas. Ya. De partida, recalcar que nuestro hospital no es centro de derivación de pacientes de fibrosis quística, ni tampoco trabajamos con unidad de neonatología. Entonces, yo creo que el tema del CPAP burbuja nosotros no lo manejamos nunca, entonces ahí por lo menos yo me declaro ignorante, no sé si Pablito quiere hablar tema de CPAP burbuja. Sí, termina y de ahí me sumo con algo. Perfecto, ya. Respecto a lo que está publicado en pacientes con fibrosis quística, debemos recordar que aquí, bueno, la fisiopatología, no voy a hablar sobre fisiopatología de fibrosis quística, pero sí me voy a detener en algo, en el expresamiento de los mocos, del mucos en pacientes con fibrosis quística. La cánula de alto flujo, al ser un aire húmedo y un aire tibio, aumentaría el barrido mucociliar. Entonces sí se ha visto de que eh, obviamente en este tipo de pacientes andarían muy bien los pacientes con fibrosis quística. Y había otra que no recuerdo, era la De asma, segunda. si hay experiencia en Ya, asmáticos con SINAP. perfecto. Nosotros como unidad de paciente crítico, nosotros cuando ingresamos un paciente en crisis asmática, son crisis asmáticas severas que ya generalmente ingresan a algún tipo de dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, la mayoría de los casos, y obviamente de manera excepcional en ventilación mecánica invasiva. Nuestra experiencia como unidad en nuestro hospital de naricera alto flujo en crisis asmática, generalmente se lo dejamos a los doctores que están en pediatría, ¿ya? Así que ellos son los que se manejan más en crisis asmática. Pero como les dije, y en lo que está descrito en la literatura, su uso en crisis asmática ha sido exponencial en los últimos años y también es un dispositivo seguro, lo que hemos recalcado del principio, es un dispositivo que puede entregar más CO2 ambiental, que aumenta el watch out, que desde el punto de vista fisiopatológico el mismo... em, aire que está humidificado y está termorregulado, también tiene un efecto menos broncoconstrictor. O sea que produce también, se ha descrito en forma de laboratorio que podría broncodilatar el ocupar una naricera de alto flujo. Así que también eso está descrito en pacientes asmáticos y que es muy seguro
siempre que el paciente esté con criterios para ocupar una nariz de alto flujo. Sí, con respecto a la naricera con el paciente con FQ, efectivamente, por los principios y desde el punto de vista teórico, sería favorable. Hay algunas experiencias en Argentina con el uso de esto que hablan de efectos favorables con respecto a una buena tolerancia en un pool particular de pacientes con FQ y sobre todo cuando son sometidos a programas de rehabilitación donde presentan mejor tolerancia por la administración continua de oxígeno y de flujo bajo un aumento de la demanda. Y por lo tanto pudiese ser una estrategia, sobre todo en aquellos planes de rehabilitación, en programas específicos de rehabilitación. Y me imagino, y no tengo la experiencia tampoco, con el manejo de mantención de este tipo de pacientes. En su comparación, en el mundo de la neo, con la CPAP de burbuja, tenemos que considerar que hay algunos estudios que los comparan, ¿ya? Los resultados son variables, pero es importante considerar de que CPAP de burbuja es un dispositivo utilizado para entregar presión. CENAF no es un dispositivo para la entrega de presión y que la entrega de presión es secundaria al flujo. Por lo tanto, el objetivo a cómo se administra es diferente. Si bien en ambos hay experiencias relatadas en evidencia con respecto a su desempeño y buen desempeño en el manejo de las bronquiolitis, sobre todo, em, no se hablan. Hay un estudio que compara los niveles de superioridad y CENAF no reúne los criterios de superioridad con respecto a CENAF en este tipo de pacientes. ¿Ya? Eso por un lado. Con respecto a, se me fue también. Crisis El asmática. asma. Crisis Crisis asmática. asmática. Sí. Aquí hay algo que es importante. Bien, tenemos un paciente que está siendo categorizado desde un punto de vista de la fisiopatología o de un título de una enfermedad, ¿cierto? Ahora, es importante que esto, al considerarlo como una terapia, no debiese ciertamente, ¿ya? Adjudicarse a una enfermedad, sino a los deterioros y disfunciones asociados a esto. Por lo tanto, ¿qué quiero conseguir con el asmático? Y ahí cabe la pregunta. El asmático habitualmente va a cursar con un fenómeno de hipoxemia asociado a la hipoventilación y que una vez que broncodilate va a saturar bien. Es muy tradicional en este tipo de pacientes. Y por lo tanto, habitualmente durante la exacerbación asmática, el paciente que le vamos a establecer metas de oxigenación que van a ser habitualmente más bajas durante el inicio, 88, 92, puede utilizar una estrategia de oxigenoterapia que lo logre llevar hacia eso. Muchas veces ese paciente va a requerir más FiO2 durante esa primera parte hasta que broncodilate. Pudiese ser una estrategia efectiva considerando los efectos que son de mantener una buena oxigenación. Ahora, ¿cuánto es el nivel de trabajo que tiene ese paciente asociado a la resistencia de su vía aérea? Y ahí va a marcar la diferencia. Si el paciente está con un aumento del trabajo asociado a esto, no sería una buena estrategia de manejo para un asmático, en ningún caso. ¿Ya? Si el paciente está con niveles aumentados de autopep por atrapamiento aéreo, no sé si efectivamente también sea una buena estrategia a un paciente que no logra botar a un flujo elevado, meterle un flujo muy elevado y que Menos. no logra botar contra eso, si ya tiene un autopep. Pero me van a decir, pero entonces el ventilador que tira más, da más presión, menos le deja botar. Sí, pero recordemos que se contrarresta el PEP con el autopep. Entonces, mecánicamente, desde ese punto de vista, favorecemos a ese tipo de paciente. Por lo tanto, en sí, la evidencia y que está hasta ahora en asmáticos no sustenta su uso como tal, ¿ya? Incluso considerando las disfunciones asociadas a este paciente. Eh, pero pudiese ser una alternativa ante el manejo de un paciente asmático con una obstrucción, con una hipoxemia y que no tenga gran trabajo respiratorio. Claro. Sí, Pudiese ser una opción. sí, estoy Una vez súper de más, acuerdo. una vez más la clínica, o sea, como lo dijo el Pablo, el Mm. trabajo respiratorio. Eso es Sí. lo que nos va a finalmente dar la chance de usar y decir, ya, la naricera alto flujo en este paciente sí va a ser una buena estrategia, o si el paciente ya está agotado, porque ojo, también uno puede decir, pucha, no está como polimneico, pero si está agotado, obviamente la naricera alto flujo tampoco le va a servir, y ahí tengo que pensar en otro dispositivo. Sí, yo creo que es eso, es la fisiopatología del paciente. Lo único que yo agregaría, que quizás no va a dar el tiempo para ahondar, pero la cánula de alto flujo sí está bien relacionada con disminuir los grados de disnea que puede tener un paciente en relación como al estatus de confort y de tolerabilidad Sí. del dispositivo. Y en ese sentido, un paciente quizás
asmático que efectivamente va resolviendo su crisis en el periodo agudo podría sentirse más cómodo o confortable sabiendo que no es un paciente que requiera ventilarse. O sea, estamos claros que la Claro, evaluación clínica es la Sí. inicial, pero desde ese aspecto, niños más grandes, adolescentes, incluso en adultos se ha usado un poco con ese propósito, y hay estudios como bien hechos que efectivamente muestran disminución de los scores de disnea en niños que son más grandes, ya no estamos hablando de tan chiquititos, y que podría ser ahí una técnica favorable a usar con una muy buena valoración clínica de todas maneras. sí. Entonces, Una cosita muy bueno, chiquitita. Hay algo que es súper particular con lo último que dijiste. Es que hay que diferenciar en el mundo de la CENAF del paciente chiquitito a aquellos que se exactamente, acercan hacia los más grandes, porque en verdad los mecanismos de acción y la evidencia, de verdad, cambia, pero rotundamente. rotundo, Sí. de acuerdo. Vamos a tener que juntarnos nuevamente los cuatro en una siguiente oportunidad para quizás cambiar un poco el rango etario, Esa es la y segunda ahí parte. hacemos Claro. una versión 2.0. Pero queremos agradecerle enormemente a ambos. Creo que fue un webinar muy fructífero. Hemos tenido muchísimas preguntas, así que esto le recordamos a toda la audiencia que va a quedar grabado, así que pueden ir consultando la presentación en la medida en que lo necesiten en el futuro. Hicimos nuestro mayor esfuerzo en tratar de responder todo. Hay muchísimos agradecimientos y felicitaciones a ambos, así que por una cosa de tiempo no vamos a poder mencionar a todos quienes les dan sus felicitaciones y agradecimientos, gente de distintas regiones, de fuera del país también, así que desde la sociedad les damos muchísimas gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros esta mesa, que en realidad ha sido muy entretenida, yo seguiría hablando, pero nada, eso básicamente, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hasta ahora de un día jueves. Sí, lo último, solamente bueno, junto con volver a darle las gracias a la doctora Riquelme, a Pablo, por sus excelentes presentaciones y dejarlos a todos invitados, por un lado a nuestros webinars que habitualmente están siendo los días jueves, últimos jueves del mes. Tenemos varios preparados durante los próximos meses para ustedes y además a nuestras reuniones mensuales, sobre todo para nuestros socios el jueves 6 de junio a las 13 horas, el Hospital Sotero del Río va a estar compartiendo en Centro Zabal Manquehue a las 13 horas. Para todos nuestros socios invitados va a estar exponiendo la doctora Tatiana Espinosa, la doctora Carolina Campos, broncopulmonares del Hospital Sotero del Río, con un tema que se titula Ser o no ser neumonía. Así que estamos en la época de campaña de invierno, las neumonías están a la orden del día. Vamos a ver cómo siguen avanzando la circulación de virus durante esta campaña de invierno y esperamos, junto a estas instancias de educación continua, de entrega de información, poder apoyar a los colegas que están ahí dando la pelea en esta campaña de invierno. Así que muchas gracias a todos, a todas las personas que se conectaron, a todos los que aportaron con sus preguntas, con sus comentarios y estaríamos por esta jornada. Muy buenas noches a todos.